Cada vez que una empresa capta un nuevo cliente, sus esfuerzos deben centrarse en la retención de este para así también fidelizarlo y luego hacerle un upgrade. Soy Andrea Castañar, consultora de Inbound Cycle, y en este vídeo me gustaría explicarte qué es el onboarding y el knowledge base o la base de conocimientos. El onboarding permite transmitir al nuevo cliente toda aquella información que necesita para hacer todo el setup técnico o empezarse a familiarizar con la nueva herramienta si hablamos sobre todo de B2B. Por ejemplo, imaginemos que una empresa adopta una nueva herramienta de CRM o un nuevo ERP para sus empleados. Necesita un documento donde esté explicada pues, cómo funciona la herramienta, cómo empezar, los primeros pasos, qué tiene que hacer para empezar a usarla. Pero también si miramos en el caso de B2C, por ejemplo, imaginemos que cambiemos de banco y queremos descargarnos la app y empezar a familiarizarnos con esta nueva aplicación o banco, necesitaremos un resumen de cómo funciona, los próximos pasos, incluso también si queremos hacer un upgrade. Entonces, si empezamos por el ejemplo de B2B, sobre todo para aquellas empresas más tecnológicas, es muy importante tener recogidos, ya sea en formato de pregunta y respuesta o en formato vídeo, artículos, incluso píldoras informativas por email, cómo empezar, según cada departamento de la empresa que va a usar ese software, cómo empezar a usarla. Si, por ejemplo, hablamos en el caso B2C, que serían aplicaciones más pues de banca o de gimnasios, etc., también tendremos que hacer notificaciones push o envíos de email para empezar a explicar cómo funciona y personalizar la herramienta a cada usuario. Siguiendo con el onboarding y las diferentes maneras que tenemos de informar a ese usuario de cómo empezar a usar esa herramienta o esa aplicación, encontramos casos, por ejemplo, también de gamificación y de feedback. En el caso de la gamificación, incita a los usuarios a tener un ranking de cuáles de aquellos usuarios de la aplicación pues lleva más tiempo usándola o la usa más veces o, dijéramos, está en un nivel más avanzado. En cuanto al feedback, es importante recoger la opinión de nuestros usuarios. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Mediante aplicaciones como Happy Force, Slack o incluso Google Docs con formularios totalmente anónimos. Nuestros usuarios o nuestros empleados pueden puntuar y opinar sobre cómo funciona esa herramienta, si el onboarding ha sido fácil, cómo podríamos mejorarlo y así ir actualizando toda nuestra documentación para seguir mejorando y que así cuando tengamos un nuevo cliente podemos ofrecerle mucho mejor la información de manera sintetizada para que tenga toda la información de cómo usar esa nueva aplicación. El Knowledge Base es una base de datos que, sobre todo si lo enfocamos a B2B, sirve como documentación para que todos los empleados estén al día de esas aplicaciones o herramientas que se usan en la empresa. ¿Esto qué nos facilita? Pues si hay una nueva incorporación al equipo, hay un cambio dentro del departamento donde también hay una persona que no está familiarizada con esa herramienta, o incluso si queremos publicarla de manera externa para que otros usuarios sepan usarla, esto nos va a servir para que al día a día esté todo el mundo informado y no haya una mal transmisión de esa información. Entonces, ¿de qué manera podemos recopilar una knowledge base o una base de conocimientos para nuestros empleados? Podemos hacerlo, por ejemplo, creando una intranet o web interna, donde también formato vídeo, artículo, incluso grabarnos nosotros mismos en la pantalla para explicar pues, cómo funciona un procedimiento concreto, ¿no? Luego también podemos crear una wiki, que sería como una Wikipedia, donde los mismos empleados pueden editar, incluso puede haber un encargado de X sección pues, que se encarga siempre de actualizarla y que siempre esté al día de las novedades. Por último, podemos encontrarnos con un organigrama para saber a quién acudir en caso de alguna duda concreta y tengamos como la referencia o persona que se encarga, ¿no?, de esa sección para que nos resuelva todas las dudas. También podemos contar con un glosario interactivo o un índice, ¿no?, de las palabras que más se usan. En el caso de Inbound Cycle, pues tenemos el glosario de marketing, donde pues, puedes encontrar la definición de los términos más usados en marketing digital. También podemos contar con alertas. Si en el caso de que tengamos una aplicación podemos activar las notificaciones push e incluso contar con SMS o enviar lo que comentamos antes de las píldoras por email, en que en cuanto vayas avanzando
con la herramienta y vayas alcanzando con la gamificación ciertos niveles, te puedan ir enviando un email. No queremos enviar el mismo email a la persona que acaba de hacer el setup que a la persona que quizá ya lleve muchos años familiarizado con esa herramienta y solo necesite conocer las actualizaciones más importantes, con lo cual tendremos que crear árboles de decisión para que distinguir esas personas en qué fase del funnel, por así decirlo, se encuentran. Y ya por último, también podemos encontrar todo lo que sería las formato pregunta-respuesta o FAQ, donde pues encontraremos las preguntas que más los usuarios se hacen. En el caso de B2C tiene mucho sentido, sobre todo para evitarnos muchos costes de atención al cliente y así que el mismo usuario sea capaz de encontrar la solución a las preguntas más frecuentes. Si quieres más información, puedes visitar nuestro blog y no olvides de suscribirte a nuestro canal.